Daremos preferencia a los humildes y olvidados, en especial a los pueblos indígenas de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Tribus de indios, así se refiere a nuestros hermanos indígenas por primera vez el artículo 50, fracción 11ª de la Constitución Federal de 1824. Ordenamiento jurídico expedido mediante decreto de fecha 4 de octubre de 1824, instrumento legal en el que se funda el Estado mexicano. Desde la llegada de los invasores a nuestras tierras, los pueblos originarios fueron vistos prácticamente como extranjeros en su propia patria. Así lo demuestra el primer artículo que hace referencia de nosotros. Ahora bien, tocante a los pueblos originarios del estado de Veracruz, estos son distintivos de una gran paradoja de índole sociocultural, ya que por una parte se dice que están constituidos por una población con alto grado de marginación, pobreza, analfabetismo y desigualdad social. Por otro lado, también se argumenta que son poseedores de una riqueza en biodiversidad y cultura. Estas aseveraciones son auténticas, dependiendo de la perspectiva que se adopte para definirla. Efectivamente, su población ha sido marginada de beneficios sociales que otras regiones del Estado siempre han tenido. Ante ello, ha sido de relevancia la implementación de las estrategias contenidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, con las cuales se advierte el interés gubernamental para conceder acciones en su beneficio, destacando que la estirpe heredada de nuestros ancestros nos ha hecho atesorar un patrimonio cultural tangible e intangible que se traduce en cosmovisión, música, danza, vestigios arqueológicos, lengua, gastronomía, costumbre, tradiciones y biodiversidad. En 2017 se reconoció en la Constitución Política Local a las comunidades afrodescendientes, cuya mayor población se ubica en la región de Coyolío del municipio de Actopan, Veracruz. No es una casualidad que los pueblos indígenas y los afrodescendientes vivan en condiciones de pobreza, desigualdad, discriminación e injusticia. Esto deviene principalmente a que históricamente han sido objetos de tutelaje por parte del Estado mexicano y sus gobiernos, al ser vistos y tratados como menores de edad, sin la capacidad de tomar sus propias decisiones. Situación que debe ser superada y pasar de ser considerados como entidades de interés público a ser sujetos de derechos públicos, lo cual traerá como consecuencia inmediata iniciar un verdadero desarrollo, decidir libremente sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, fortalecer sus culturas, lenguas y valores propios. La presente iniciativa tiene su sustento en el amplio diagnóstico extraído mediante la consulta a los pueblos originarios y afromexicanos que dieron origen a la propuesta de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. En esta consulta se advierte como diagnóstico que a los pueblos y las comunidades indígenas se les criminaliza por aplicar sus normas, se desconoce el valor jurídico a sus decisiones en asambleas comunitarias y de sus autoridades tradicionales. No se les permite recibir ni administrar recursos públicos y en general se les ve sin autoridad ni fuerza. Para superar ello, se debe reconocer la calidad de sujetos de derecho público, tal y como ya lo prevén instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Como instrumento nacional podemos citar a la Ley de Creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que reconoce a los pueblos y a las comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público y, por tanto, puede coordinar acciones, suscribir convenios de concertación y colaboración y transferirles recursos. Considerando lo anterior, resulta indispensable dotar a los pueblos y comunidades indígenas de capacidad jurídica para ejercer sus derechos y funciones de autoridad,
armonizando así nuestra norma constitucional local con los instrumentos internacionales que ya prevén la figura jurídica en comento. Compañeras y compañeros diputados, los pueblos originarios de Veracruz y la comunidad afromexicana merecen ser reconocidos como sujetos de derecho público, merecen ser tratados con dignidad y respeto. Es por ello, y sin distingos, pido su respaldo a esta iniciativa que les hace justicia y permitirá acercar esta brecha aún lejana de desigualdad, pobreza, marginación, discriminación a lo que históricamente han sido sometidos. La calidad de sujetos de derecho público de los pueblos y comunidades indígenas ya reconocida en varias constituciones locales de la República Mexicana, entre ellos el del Estado de Oaxaca en su artículo 16, así como el del Estado de San Luis Potosí en su artículo 9, fracción sexta. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el párrafo 9 al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo único. Se adicione el párrafo 9 al artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue. Artículo 5. Se reconocen a los pueblos y comunidades indígenas y a las comunidades afromexicanas como sujeto de derecho público con personalidad jurídica transitoria. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, órgano del Gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.